Ah, ok, vale. Ujú. Ah, tiene algo de retraso, ¿eh? Como de 10 segundos más o menos. Ya, desactive el... ¿Ya está? ¿Cuántos hay en línea? ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión en línea del Diplomado del Plan de Estudios 2022. Esta sesión va a tratar de manera muy particular sobre el concepto de la dignidad humana, que es algo que ustedes como participantes del diplomado seguramente ya han visto en sus primeras sesiones. Es una sesión o clase, como lo quieran ver, estrictamente teórica por la naturaleza misma del concepto de dignidad humana. Entonces, lo que espero es que seamos muy atentos en las temáticas subyacentes al tema de la dignidad humana. Voy a iniciar primero haciendo un recorrido de carácter entre histórico, filosófico, para entender por qué el plan de estudios, fundamentalmente, ¿no? Cuando nos habla acerca de la importancia del humanismo y de ahí del humanismo entender por qué el concepto de dignidad humana es fundamental, eh, intentar comprender que esto pues no es simplemente una ocurrencia, sino que está basado en un desarrollo histórico, político, de la historia de las ideas, por supuesto, dentro de lo que el mismo análisis del plan de estudios realiza en función de toda esta parte histórica, un reconocimiento de la historia, del sujeto histórico y de cómo nos toca interpretar esa realidad, fundamentalmente podría decir de América Latina, pero particularmente desde México. Entonces ya sin tanto preámbulo, también es necesario explicarles que en algún momento, cuando detenga esta conversación, que estoy previendo que dure entre hora y media, 2 horas, eh, el maestro Benjamín, que me apoya en la transmisión, estará recogiendo, bueno, estará compartiendo sobre todo una liga que va a servir para verificar su asistencia y también para verificar que bueno, estuvieron presentes en toda la sesión. Es un formulario que les va a pedir unos datos muy sencillos y un cuestionario para que se pueda validar esta asistencia. También toda la parte de preguntas se tienen que hacer por el chat de la plataforma de YouTube y el maestro Benjamín estará recopilando esas preguntas para que también tengamos una sesión de preguntas y respuestas. Considero que ahí tendremos a lo mucho media hora, entonces también pido que sean preguntas muy concretas para que podamos darle curso y también finalización a esta sesión. Voy a empezar, seguramente ya ven ahí la presentación que está preparada. La idea es que no tenga mucho texto y como les decía, voy a ir explicando este desarrollo histórico, político, pero sobre todo de las ideas, de lo que conocemos o que deberemos de conocer como el desarrollo de la sociedad occidental desde lo que se ha llamado la modernidad.
Seguramente esto, al escucharlo, no lo reconocen específicamente dentro del plan de estudios, pero es algo con lo que la justificación del plan de estudios tiene un diálogo o una argumentación respecto a ese desarrollo histórico. Como sabrán, el mundo, por decirlo de algún modo, eh, desde que podemos pensar la modernidad, algunos autores diferirán, algunos estarán de acuerdo. Yo me voy más por la propuesta, ¿no? De Enrique Dussel, que la modernidad inicia en 1492. Esta fecha seguramente es muy representativa para ustedes porque da inicio a lo que algunos llamarán la conquista de América, el descubrimiento de América, u otros autores más contrahegemónicos, la invasión a América. ¿Por qué es importante tener este referente del inicio de la modernidad? Porque pues hay un cambio paradigmático en las ideas y en la racionalidad de lo que llamamos Occidente o la sociedad occidental, que básicamente en esa época se resume, ¿no?, a Europa, ¿no?, la Europa que tiene una herencia cultural desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma, y que basados en una serie de ideas y pensamiento y desarrollo del pensamiento filosófico, científico, derivan en una serie de formas de ver y pensar el mundo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, formas de ver y pensar el mundo. Entonces, 1492 es una fecha específicamente que también marca lo que se llama colonialismo, es decir, gran parte de los territorios de lo que hoy conocemos como América Latina se convierten en colonias de las metrópolis o de las principales metrópolis europeas. ¿Por qué es importante decir esto? Bueno, porque toda esa racionalidad no solo es una conquista religiosa, espiritual, militar, ¿no?, económica, sino sobre todo es una conquista ideológica que va a marcar las formas de ver y de pensar de nuestro futuro, ¿no? Eventualmente, ¿no?, con los procesos de independencia en América Latina, se suele pensar, ¿no?, que realmente hay una independencia de esas metrópolis, pero esta independencia podemos decir que es sobre todo formal legal, no tanto así ideológica, es decir, seguimos reproduciendo patrones, formas de pensar que no son propias a nuestras realidades. Eso, en síntesis, es lo que podemos llamar como colonialismo, ¿no?, y que sobrevive o que subsiste hasta nuestros días. Entonces, el plan de estudios se va a centrar justamente en eso, en la conquista ideológica, ¿no?, del colonialismo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es como que la problemática específica que sitúa, ¿no?, la argumentación del plan de estudios y que derivará en una serie de problemas que hoy, ¿no?, experimentamos, vivimos como sociedades latinoamericanas, particularmente en México. El plan de estudio lo que quiere resolver de fondo, ¿no?, son condiciones o lo que ellos reconocen como condiciones estructurales de la sociedad. Y hablar de condiciones estructurales de la sociedad nos remite justo a descifrar de qué están hechas y cómo están hechas esas estructuras que sostienen a la sociedad o el orden social, que básicamente tienen que ver con un criterio que se llama reproductibilidad social y que parte de lo ideológico o de las ideas y cómo éstas han sido formadas, es decir, a partir de una lógica colonialista. Esto, eventualmente, cuando estemos en la segunda parte de esta conversación, lo veremos de manera muy concreta en el Plan de Estudios 2022, a partir de esos ejes, ¿no?, por los cuales debemos de guiar nuestra tarea educativa. ¿Para qué? Para formar nuevas personas, para formar nuevos sujetos y para que los niños, sobre todo, donde está pensada esencialmente la educación básica, vayan deconstruyendo estas categorías, estas formas de pensar que han derivado en general también en una serie de problemas y dificultades de orden social.
de orden social, como por ejemplo puede ser la violencia estructural en nuestro país, pueden ser las condiciones de desigualdad, de no respeto a los derechos humanos, el tema de la dignidad humana, que ya serán cosas que iremos eventualmente descifrando. ¿De dónde parte, digamos, simbólicamente esta racionalidad occidental y las formas en las que pensamos o que hemos heredado de este pensamiento occidental? Insisto, que no es propio a nuestra realidad. Para empezar, es preciso citar, ¿no?, a Descartes. ¿Por qué Descartes? Él se considera como el ícono, digámoslo así, de el racionalismo y de cómo esa etapa llamada modernidad en el mundo occidental fue guiando toda la producción social de pensamiento, el conocimiento científico y las formas específicas de pensar. Es decir, Descartes, si ustedes recuerdan en alguna clase de filosofía, tenía esta frase muy representativa de su pensamiento: cogito ergo sum, que significa, ¿no?, al castellano, al español, pienso, luego existo. Es decir, hay un rompimiento en la modernidad, en el pensamiento de Descartes, en esto que se llama el cogito cartesiano, con un mundo que es antiguo, con un mundo que piensa más en el pensamiento religioso, en el pensamiento mítico. Y la modernidad, si algo o con algo se caracteriza, es que surgen estas preponderancias de las formas racionales de pensar la realidad. Y uno podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo, no? Romper con una idea de mundo antiguo, basado más en estas formas de pensamiento no racionales. Es representativo porque la racionalidad occidental es una sola racionalidad, es decir, no caben otro tipo de racionalidades que no sean las que están pensadas dentro de los contextos y que están pensadas desde las lógicas propias de la realidad occidental. Particularmente hablamos de Europa en principio. Por supuesto, no es que sea algo negativo, no es que sea algo estrictamente malo el hablar de racionalismo, de racionalidad, pero que eventualmente tendrá un impacto, ¿no?, en otras realidades como son la nuestra, por supuesto. Esto lo iremos aclarando también y empatándolo con otros temas. Posteriormente, es importante identificar dentro de esta tradición de pensamiento occidental que hubo un pensador muy importante, sobre todo para quienes estamos interesados en la ciencia política o en la filosofía política, que es Hobbes, Thomas Hobbes. Si igual recuerdan en algún momento esas clases de filosofía, Hobbes es un pensador contractualista. ¿Contractualista qué significa? Que sentaron las bases para pensar cómo es que la sociedad, ¿no?, había generado este tipo de pactos que nos permitían vivir en sociedad. Es decir, ¿qué hace que una sociedad se convierta en un orden y sobre todo en un orden civil, es decir, de ciudadanos? Que esos ciudadanos en consecuencia pues tendrán una serie de responsabilidades a partir de una autoridad o respecto a una autoridad que básicamente la mayoría de los autores contractualistas, en particular Hobbes, definen como soberano. Si ustedes ven la imagen que está ahí parece un rey, asociamos la palabra soberano con rey, pero particularmente yo insistiría que el soberano se debe de relacionar con la palabra soberanía, que tiene que ver, si ustedes son lectores tanto asiduos como no asiduos de la Constitución, la soberanía es una forma de entender el funcionamiento del poder político. Y en esta imagen, como pueden ver, está, se llama el Leviatán. El Leviatán es para, digamos,
las tradiciones religiosas judeocristianas un monstruo mítico. Aquí no parece tanto un monstruo, pero bueno, la idea es que emita una monstruosidad, es un ser gigante y que está constituido somáticamente, es decir, en su cuerpo, corporalmente, por muchas personas, ¿no? Parecen personitas, pero en realidad son personas normales que constituyen o que simbolizan, mejor dicho, ese pacto civil y en consecuencia un pacto político, un pacto o un contrato social en el cual todos nos adherimos bajo la figura de la soberanía. El Leviatán representa la soberanía. También les pido que observen, por ejemplo, que en una mano el Leviatán tiene una espada y en el otro tiene un báculo y está vigilando una ciudad. La ciudad es aquel lugar donde habitan los ciudadanos y es un espacio. En esto quiero que seamos muy cuidadosos y muy observadores. La ciudad es un espacio de excepción respecto a algo que Hobbes lo entendía como el estado de naturaleza, es decir, fuera del orden civil está todo lo que es el mundo salvaje o silvestre y solo los ciudadanos, ¿no?, se separan, se excluyen de esa naturalidad y fundan un orden civil. Entonces la ciudad, o sobre todo las ciudades de esa época, si algo la representaba era el amurallamiento, es decir, que era un cierre literal, ¿no?, de donde residía ese mundo de las leyes y del pacto civil, y por fuera el mundo de la naturaleza o el estado de la naturaleza. Esto va a ser muy importante porque vamos a tratar después el tema de cómo la soberanía o el poder, entendido desde Hobbes, va a impactar en temas en torno a la dignidad humana. No estoy diciendo cosas fuera de lugar, simplemente quiero establecer esas bases importantes y conceptuales y sobre todo filosóficas para que vayamos comprendiendo la profundidad del tema. Eventualmente, obviamente no voy en un orden cronológico de cada uno de los filósofos que han influido, sino en los más representativos, es preciso hablar de la moral kantiana o de Immanuel Kant, que también es un filósofo importante. Y sobre todo es un filósofo al que se le atribuye, ¿no?, ya muchos años después o siglos después de que originara todo su sistema de pensamiento, que es el precursor, ¿no?, o el pensador de la base del derecho internacional. ¿Por qué pasamos del derecho y hablamos del pacto civil o del contrato social y primero de la racionalidad? Bueno, estas son las formas de racionalidad o ejemplos de las formas de racionalidad que van definiendo y que son muy simbólicas del pensamiento de Occidente dentro de la llamada modernidad. El derecho, ya como seguramente estarán haciendo la relación, tiene que ver con ese orden y ese pacto civil, que es muy ad hoc al pensamiento de Thomas Hobbes. Pero, como les decía hace un momento, Hobbes pensaba el pacto civil en un espacio muy delimitado o muy concreto. Esto también se puede traducir en el origen de los estados-nación. Es decir, si lo pensamos o nos detenemos un poco a pensarlo, México es un estado-nación, ¿no? Hay formas de identificar esa nacionalidad y formas de identificar cómo ese pacto civil se basa y se relaciona con una soberanía. Pero eventualmente Kant, y bajo esta lógica de que los estados se mantenían o se mantienen siempre en conflicto, hay guerras, ¿no? Una preocupación fundamental en la vida del pensador alemán, Kant, era la guerra, ¿no? También para Hobbes, por supuesto, ¿no? En la época del pensamiento de Hobbes, había guerra civil
el Reino Unido, bueno, en Inglaterra, y este era un problema muy importante para entender la realidad de esa época. Entonces, estos filósofos van estableciendo esquemas y sistemas de pensamiento que les van a ayudar a comprender y a proponer cómo solucionar esas realidades, o sobre todo comprenderlas y explicarlas. Y entonces Kant es uno de los precursores del derecho internacional, porque él de hecho escribió un texto, bueno, un tratado, un libro que se llama Sobre la paz perpetua. Y seguramente ahí el título no será también muy representativo, porque lo que a él le preocupaba sobre estas lógicas de conflicto entre las naciones era que se pudiera eventualmente garantizar o se pudieran garantizar condiciones de paz. Y decía Kant, las acciones referentes al derecho de otros hombres, piénsese en otros hombres, hombres que tienen otras nacionalidades, y esto lo tenemos que tener muy presente porque después vamos a tratar de entender estas lógicas de la otredad, ¿no? De cómo pensamos a los otros en función de sus diferencias, en función de sus nacionalidades, en función de sus características. Por eso se habla de otros hombres. Las acciones referentes al derecho de otros hombres son injustas si su máxima no admite publicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho pensado en los otros hombres siempre va a ser injusto. ¿Cómo podemos pensar el derecho en otros hombres? Es decir, que sean hombres de distinta naturaleza a las formas civiles que hemos establecido a partir de criterios principalmente de nacionalidad. Entonces, el derecho internacional pues reconoce o va a reconocer que independientemente de las nacionalidades, las etnias, las culturas diferentes o diversas, es importante que sean públicas y reconocidas. Entonces, en el siglo XX, ¿no?, se retomarán estas aportaciones importantes del pensamiento kantiano para trasladarlo a lo que eventualmente fue la declaratoria de los derechos universales del hombre o los derechos humanos, que como sabrán o ya también lo habrán platicado con cada uno de sus maestros, pues tiene un origen muy particular que en algún momento vamos a mencionar. ¿Cómo es que llegamos desde estas lógicas del pensamiento, del racionalismo, el pensamiento desde la modernidad y los filósofos que son influyentes en este esquema que hemos nosotros también naturalizado y que nos hemos apropiado? En la segunda mitad del siglo XX, y bueno, antes de eso, es necesario reconocer que en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron una serie de sucesos que pusieron en jaque a el tema de la dignidad humana o incluso de lo que podemos entender por humanismo. Y entonces resulta, ¿no?, que a partir del establecimiento de los campos de concentración en la Alemania nacionalsocialista y surgieron una serie de fenómenos y de experiencias muy representativas de la atentación contra la dignidad humana. Entonces, lo que pueden ver en estas imágenes quizás no se reconozca inmediatamente, es algo que Primo Levi es un pensador del siglo XX, judío, experimentó la vida en los campos de concentración y eventualmente, como pensador, como filósofo, escribió un texto que se llama, de hecho, muy recomendable, Si esto es un hombre, de Primo Levi. Y lo que Primo Levi describió, o que fue algo muy también simbólico de este atentado nunca antes visto ante la dignidad humana, fue que los alemanes nazis en los campos de concentración
a partir de toda esta, ¿cómo llamarlo?, castigo, encierro, ¿no?, tortura, en muchos casos muerte, había descrito, ¿no?, que el comportamiento o la forma, sobre todo la forma en la que se iba transformando el cuerpo de los prisioneros en los campos de concentración, se asemejaba a que, o como si fuera una persona que estuviera orando de rodillas. Y en la jerga de los celadores alemanes en los campos de concentración, tenían un apodo estas personas, ¿no?, que eran víctimas y transgredidas en su dignidad humana. Se les llamó o se les puso el mote de musulmanes. Musulmanes, ¿por qué? No tenía nada que ver con la cultura, ¿no?, ni la religión musulmana. No eran personas musulmanas, pero a partir de ese trato, ¿no?, constante en los campos de concentración, iban adquiriendo una postura de encorvamiento. Y esto era prácticamente en todos los prisioneros. Había un encorvamiento y simulaba, ¿no?, o asemejaba que estos prisioneros estuvieran orando, como un musulmán ora, ¿no?, en determinados momentos del día, siempre en dirección hacia la Meca. Entonces se pone de rodillas, se pone en el suelo y se encorva. Esto es muy simbólico, por supuesto, porque la figura del musulmán en los campos de concentración fue algo que le da, digamos, esa personificación al tema del atentar contra la dignidad humana. Ahí es algo que es muy representativo de esto. No hay dignidad humana en estas formas que eventualmente se van a repetir en otras experiencias y que de manera muy interesante, ¿no?, muy curiosa, tienen que ver con ese sentido de encorvamiento del cuerpo cuando es sometido a tratos indignos, sobre todo que atentan, ¿no?, contra y eventualmente contra su vida. No es casual, digo, tenemos también aquí experiencias de contemporáneas, ¿no? Y si observan bien, seguimos viendo este encorvamiento cuando hay atentados justo contra el tema de la dignidad humana. Ahí ya no es necesario quedarnos en lo que describía Primo Levi en este libro, sino ya en unas formas de estas nuevas formas de pensar la realidad contemporánea a partir de filósofos contemporáneos. Hay un concepto en particular que para mí me resulta muy interesante, que es el de la nuda vida, el estado de excepción y la inclusión por exclusión. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la dignidad humana? Bueno, ya les decía que si vemos estas imágenes que son actuales, la primera, esta, a ver, voy a tratar de señalarla, son personas migrantes. La segunda, esta que estoy señalando, son prisioneros de Guantánamo. Guantánamo es una prisión que está en Cuba y que tiene la característica o es representativa por encerrar a enemigos o personas enemigas de Estados Unidos. Amenazas potenciales al estilo, la cultura y la forma de vida de los Estados Unidos. Y la tercera imagen es una cárcel de reciente creación que está en El Salvador, ¿no? Los prisioneros aquí son pertenecientes a estas pandillas centroamericanas llamadas Mara Salvatrucha y están, como pueden ver, en esta misma postura que evoca, ¿no?, de alguna manera la transgresión a la dignidad humana como representación simbólica que heredamos de esos campos de concentración de la Alemania nazi. ¿Qué es el concepto de la nuda vida y qué tiene que ver con el tema de la dignidad?
La nuda vida es un concepto que desarrolló un pensador contemporáneo llamado Giorgio Agamben. Eh, Está influido por el pensamiento de Michel Foucault, particularmente, sobre una categoría que también es importante tener en cuenta, que se llama biopolítica. La biopolítica esencialmente tiene que ver con cómo se gestiona la vida a partir del Estado, de la soberanía, cómo el poder político hace una gestión de la vida, una administración de la vida en su población. Voy a tratar de explicarme para no perdernos en esta idea. Foucault decía que la biopolítica se puede identificar por una serie de técnicas sociales que tienen que ver con garantizar la vida de la población. Si ustedes son lectores asiduos de la historia, recordarán que no hace muchos siglos, no tiene más de un siglo, incluso no sé si recuerden, igual en alguna otra clase de historia, que antes los países tenían muy poca población, es decir, las guerras eran lo común, la gente moría muy joven y realmente las poblaciones no eran tan grandes como lo son ahora. Y a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XX, o Foucault incluso lo trasladaría hasta finales del siglo XVII, empiezan a surgir una serie de técnicas sociales y de administración social que van permitiendo, ¿no?, o van reconociendo, el poder va reconociendo, la política tiene que ver con el poder, va reconociendo que las vidas son productivas. También esto tiene que ver con la correspondencia, con el origen o las bases del capitalismo. Las vidas son productivas y entonces deben de ser cuidadas. Y empiezan a surgir en Europa, estamos todavía en Europa, entendiendo estas lógicas de racionalidad, empezó a entender el poder político que era más factible, ¿no?, era más rentable cuidar las vidas que matarlas en guerras. Entonces empiezan a surgir los primeros censos de población, los esquemas de planificación familiar, los seguros, ¿no?, de salud, por ejemplo. Ya más hacia el siglo XIX, XX, las primeras campañas de vacunación y la gente empieza a morir menos. Por lo tanto, hay más vida, ¿no? Hay más vida que puede ser gestionada y administrada. Pero que haya más vida no significa que esta sea una vida buena. Ya los griegos pensaban o distinguían, sobre todo Aristóteles, o en particular Aristóteles, que una cosa es la vida como mera existencia, y la otra es la vida cualificada. La vida cualificada es la vida política, es decir, hay una vida cuantitativa o empírica, por decirlo de algún modo, y hay una vida cualificada. Y esta vida cualificada es, o la podríamos entender como esa vida que es plena, que se desarrolla económicamente, socialmente, culturalmente, es decir, es una vida digna de ser vivida. Es la vida de un ciudadano, es la vida de una persona que cuenta con todos sus derechos, que son reconocidos sus derechos y que puede realizarse o que puede realizar sus expectativas, lo que quiere ser, su futuro, dentro de esa sociedad. Entonces, ya desde tiempos muy remotos, los antiguos griegos, particularmente Aristóteles, recordarán que les dije que, bueno, los griegos y los romanos son nuestros referentes o los referentes de todo el desarrollo de la cultura y de la sociedad occidental. Ya pensaban en dos tipos de vida. Lo que pueden ver aquí, nuevamente, ¿no?, y en el caso de los musulmanes, es una vida en su mero plano existencial. Es decir, nuda vida significa vida desnuda. Una vida desprovista de toda cualificación.
Esto también es lo que, por ejemplo, una de las autoras feministas que más admiro, que es Judith Butler, dirá: es una vida precaria, es una vida que eh, parte o se fundamenta o se puede entender solo a partir de haber sido desprovista de toda esa cualificación. Y la desprovisión de esta cualificación siempre se refleja en temas de atentar contra la dignidad. Es una vida que solo existe en su mero dato biológico. Sin embargo, es importante que esta vida exista. Particularmente en el caso de los migrantes, que son sujetos en la vulnerabilidad, podemos decirlo así. Voy a tratar de empezar a relacionar el tema de la dignidad con la vulnerabilidad. Son personas que quedan desprovistas de ese orden social, de ese contrato social, de ese pacto social, y que tienen una función muy específica en términos de cómo funcionan las lógicas, al menos del capitalismo tardío. Es decir, son vidas productivas, son vidas que mediante una lógica, por decirlo de algún modo, de éxodo, ¿no?, como el éxodo de los judíos, peregrinan, ¿no?, hacia esa aspiración de una vida cualificada o de una vida mejor que no se da dentro de sus propias realidades o contextos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Que esta vida, aunque es no reconocida cualitativamente, es decir, no tiene ciudadanía, no tiene derechos, al no tener derechos, están vulnerados está vulnerada su dignidad. Eventualmente, cuando llega, por ejemplo, ¿no?, si un migrante centroamericano, un migrante mexicano, cruza la frontera, cruza el río Bravo, ¿qué pasa cuando cruza esa franja o ese umbral entre una línea que separa, por supuesto, una nacionalidad? ¿Qué pasa ahí? La persona es vulnerable. Vulnerable significa que en cualquier momento se puede atentar contra tu vida y que no haya una consecuencia efectiva. Es decir, quedas reducido a una persona no humana, por lo tanto, se te puede matar. Esto pasa de manera muy particular con los cazadores de migrantes en Estados Unidos, que son grupos radicales, ¿no?, conservadores, ultraderechistas en Estados Unidos, particularmente en la zona de Texas, que se dedican a eso, a cazar migrantes como si fueran ciervos o si fueran venados, como si fueran animales. Y en realidad, cuando una persona migrante pasa hacia Estados Unidos, queda como nuda vida. Bueno, ya es nuda vida cuando migra, porque las condiciones para realizar su vida, ¿no?, cualificada, no están dentro de su contexto, dentro de su realidad, dentro de su país. Entonces, pasa al territorio de Estados Unidos, lo mata un cazador de migrantes y no hay consecuencias legales ni jurídicas realmente por haber matado a un ser humano. ¿Por qué? Porque no está dentro de ese orden civil, ¿no? De hecho, se les llama ilegales de alguna manera, son ilegales. Si tú como persona representas la ilegalidad, entonces es muy natural que si te matan, pues no haya ninguna consecuencia. Como tal, no hay ninguna consecuencia. Ese es un ejemplo que puede funcionar para explicar estos temas de la dignidad humana, en particular con los migrantes. Igual, en el caso de Guantánamo, son enemigos políticos, enemigos ideológicos de las formas o la ideología imperialista de Estados Unidos. Y fuera de esa racionalidad, fuera de esas lógicas imperialistas, tú no eres nada. Es decir, entonces es posible, ¿no?, atentar contra toda tu dignidad a partir de cómo has sido señalado, cómo has sido conceptualizado y cómo has sido personificado en tu vulnerabilidad. Entonces, el tema de la nuda vida
es importante para entender el tema de la dignidad y de la vulnerabilidad. Estado de excepción es una categoría, no es moderna, ya Hobbes también la había identificado, la había pensado, la había razonado, pero sobre todo tiene que ver con otra palabra que habitualmente es parte de este discurso de la racionalidad occidental, que es la democracia. Si en algo se distingue la racionalidad occidental es que se asumen o nos asumimos como sociedades democráticas. Y bueno, también uno podría pensar, pues eso está perfecto, ¿no? Que seamos una democracia, una sociedad democrática. Y lo contrario a una sociedad democrática sería un estado de excepción. Es decir, cuando las condiciones, por ejemplo, para llevar la gestión de un país, la economía de un país, todos los aspectos de administración pública o política de un país ya no se pueden dar bajo condiciones de normalidad democrática, entonces lo que ocurre son estados de excepción. Los estados de excepción son aquellos donde se suspenden las garantías individuales, los derechos civiles o los derechos políticos que tenemos como personas y como ciudadanos. Entonces, en un estado de excepción somos vulnerables. ¿A qué? Al arbitrio y al criterio, a la discrecionalidad del poder político. Y podríamos decir, bueno, somos democracias. Pero todas estas experiencias y ejemplos lo que dan más cuenta es que no, en realidad el estado de excepción es una regla, no es una excepción. Es un estado de excepción como regla que vulnera constantemente y viola constantemente la dignidad humana. La dignidad humana no solo se viola a partir del encierro, del castigo, de sometimientos a torturas, sino también, como seguramente ya lo han identificado en el plan de estudios, tiene que ver con esto que llamamos la realización de las personas, la justicia social, entre otras cosas que vamos a hablar más adelante. Entonces, en realidad, digo, estos teóricos, son teorías a final de cuentas, pero que tienen un suelo, ¿no?, donde entenderlas, están situadas en ejemplos y en experiencias, nos hablan más bien de democracias que operan bajo estado de excepción, lo cual en consecuencia permite entender que todo eso, ¿no?, que podemos entender como inclusión social, realmente es una inclusión por exclusión, es decir, se nos excluye a partir de todas esas diferencias, vulnerabilidades que son necesarias para garantizar lo que al menos en el discurso son las condiciones entre comillas, democráticas de los países. Y resultado de estos conceptos, algunos pensadores más contemporáneos dirían que estamos en una era biopolítica. Ya he hablado un tanto de qué es eso de la biopolítica, pero que básicamente tiene que ver con la administración de la vida o la gestión de la vida. Que haya administración o gestión de la vida no significa justo que todas las vidas sean realizables, sean buenas, sean bien vividas, sino que simplemente el Estado, la nación o como lo quieran ver, garantiza las condiciones de vida biológica. Y esto fue muy evidente con la pandemia. La urgencia en una racionalidad biopolítica, ¿no?, biopolítica como una forma racional de cómo funciona la sociedad en Occidente, si ustedes recuerdan, la urgencia inmediata fue garantizar la vida. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos muerto una tercera parte de la población, la mitad de la población, 3/4 partes de la población? Simplemente el sistema, las estructuras sociales, las formas ideológicas, la racionalidad occidental, las democracias hubieran colapsado. Es decir, necesitamos, ¿no?, de ese sostenimiento productivo, vital, esa fuerza vital de las personas, biológicamente hablando, para poder subsistir. El capitalismo, y sobre todo el capitalismo tardío, se basa, sus insumos son principalmente esa vida biológica, esa vida que trabaja,
esa vida que es explotada y esa vida que no puede acceder a formas de dignificación cualificada de su vida, ¿no? En temas muy diversos, ¿no? Como pueden ser la vulnerabilidad laboral, ¿no? De los derechos laborales, puede ser también con el tema de los salarios que, como sabemos, no alcanzan para garantizar las condiciones mínimas, ¿no? De vida. Es también esa idea de que nos generamos aspiraciones que son irreales para nuestra función, ¿no? en la sociedad o en nuestro trabajo, metas inalcanzables que atentan, ¿no? contra nuestra propia dignidad. Una vivienda digna no es algo, por ejemplo, al cual todas las personas podamos acceder. Es decir, ni siquiera trabajando o por el solo hecho de trabajar podemos acceder a una parte, a un ejemplo que puede reducirse en la dignidad o en la vivienda digna. No lo podemos hacer. Entonces, es importante reconocer esto como una lógica del funcionamiento social que es un problema, como decíamos o como decía al principio, de naturaleza estrictamente o naturalmente estructural. Es decir, son esos pilares, esas estructuras, esos andamiajes que van soportando el orden social y su funcionamiento. Ya en la realidad más latinoamericana, es decir, si bien somos sociedades occidentalizadas, no occidentales, somos herederos, por supuesto, de estas lógicas racionalistas de la modernidad. En Latinoamérica, o en lo que se conoce, seguramente esto lo habrán identificado también en el plan de estudios, hay y en la lectura de Boaventura de Sousa Santos, que están leyendo todos, que hay un norte global y hay un sur global. Es decir, todo lo que tiene que ver con el colonialismo, en su mayoría el colonialismo, y estas formas marginales de vida que a veces también se entienden desde las lógicas económicas como el tercer mundo, que en principio era una lógica política, por supuesto, pero ahora está más relacionado con una lógica económica, el tercer mundo. No hablamos precisamente de biopolítica, sino de necropolítica. Y esto fue un aporte muy importante para quienes nos dedicamos a la filosofía, de un pensador de origen camerunés llamado Akile Mbembe. Akile Mbembe es un pensador decolonial. ¿Qué significa decolonial? Que justo se coloca dentro de estas nuevas formas, bueno, no tan nuevas, pero sí formas contrahegemónicas de pensar la racionalidad occidental desde la modernidad. Y Akile Mbembe, bueno, es heredero también de muchas fuentes de pensamiento, está influido, por supuesto, por la biopolítica, por Foucault, por Giorgio Agamben, por Frantz Fanon. Es un pensador que dijo, bueno, lo que pasa en el mundo, en el sur global, no es tanto una biopolítica, sino es más bien una necropolítica. Y la necropolítica tiene una función muy específica que también toca o trastoca el tema de la dignidad humana, al grado de esta efectivización que tiene la exposición de la muerte en nuestros países. Entonces, en la primera imagen verán, es una imagen muy gráfica, muy cruda, muy triste, por supuesto muy lamentable, de nuestro país, y tiene que ver con el caso de Ayotzinapa. Es una persona a la que le quitaron el rostro, lo cual simboliza, ¿no?, la violencia o la política de la violencia que efectiviza la muerte. ¿Por qué es necesario producir muerte en las realidades del sur global, particularmente en Latinoamérica, particularmente en México? Porque funciona también y es una forma de control social. La violencia, por supuesto, genera condiciones de miedo, y el miedo nos obliga a portarnos bien. Portarnos bien no quiere decir que sea bueno,
sino que tiene que ver con la obediencia y o el conformismo. Es decir, mejor no protesto, mejor no soy rebelde, mejor me alineo, mejor me disciplino, mejor me dejo controlar, porque allá afuera, ¿no?, la realidad está muy grave y en donde quiera hay una sobreexposición de estas formas de violencia que derivan en condiciones efectivas de muerte. La segunda está relacionada con el tema del narcotráfico y del capitalismo, ¿no? También como uno podría preguntarse por qué no todas las acciones que hacemos o el gobierno en torno a la violencia generada por el narcotráfico, ¿por qué no tienen o no parecen tener un fin? Porque a final de cuentas es rentable y permite, ¿no?, que mediante esta exposición de la violencia y las políticas de muerte, justo seamos una sociedad más pasiva y más fácilmente controlable. Y esto también en las realidades africanas es muy importante. Aquí me ven como camerunés, y también si ustedes, por ejemplo, ubican la experiencia del apartheid en Sudáfrica, tiene que ver y tiene mucho sentido con estas lógicas necropolíticas, de lo cual no voy a profundizar aquí porque, bueno, si no nos seguimos hasta como 3 horas. Y bueno, hasta aquí la presentación. Ahorita voy a hablar ya de unas cosas que tienen que ver más precisamente con el tema del plan de estudios. Espero que hayamos sido muy receptivos, sobre todo a la parte teórica y del pensamiento o el desarrollo de las ideas, porque esto nos tiene que cobrar sentido cuando pasemos a traducirlo, ¿no?, o tropicalizarlo al plan de estudios. Bueno, espero que no sea tropicalizarlo, pero sí al menos hacer una relación y que nos cobre sentido, sobre todo, de qué rayos está hablando el plan de estudios, porque a veces pareciera que son cosas que por ahí como que se inventaron y que en realidad tienen que ver con romper muchas formas de estructuración social y que hemos heredado de estas formas de racionalidad que no son nuestras, que no son propias, que son importadas. Aquí voy a hacer una breve pausa como de 1 minuto para nada más tomar un poco de agua y seguir con la segunda parte. Entonces les pido por favor que no se desconecten. Nada más tengo que tomar esa pausa. Ya, creo que ya lo cerré. Gracias. Bien, vamos a continuar. Haciendo un puente entre todo esto que hemos dicho, las formas en las que se ha construido la racionalidad occidental, en cómo el mundo a partir de la modernidad se ha separado en un sur global, en un norte global. Vamos a recuperar esto, y espero que lo recuerden muy bien, lo de el cogito cartesiano, el pienso luego existo. De Sousa Santos, en el texto que estamos leyendo, hace un reconocimiento a otro pensador muy importante de la realidad latinoamericana, el cual, bueno, me siento muy honrado de que haya sido mi maestro, Enrique Dussel,
él demostró, ¿no?, que en realidad esta racionalidad que parte del cogito cartesiano, del pienso, luego existo, en realidad tenía implícita una declaración que hizo posible el colonialismo, particularmente hacia América Latina. Entonces, Dussel lo que dice es: yo conquisto, luego yo soy. Esto significa que la expansión, como lo explica De Santos, colonial de Europa, y la imposición de estas formas, maneras de pensar europeas, definen, o lo que tanto de Sousa como Dussel, como otros pensadores latinoamericanos, Santiago Castro Gómez, entre muchos otros, han definido como un epistemicidio. ¿Esto qué significa? Que necesitamos formas de pensar y de generar nuestros propios conocimientos a partir de la realidad latinoamericana, porque lo que hemos vivido en todos estos siglos de colonialismo es un epistemicidio, es decir, a partir de la imposición de estas maneras y de estas formas europeas, hemos sido más efectivamente conquistados. Y esa conquista es algo de lo que nos debemos separar, es una forma de represión, es un sistema de creencias, es una forma de reproducción de nuestro mundo, de nuestras realidades, que generan, ¿no?, una esclavitud. Sobre todo es una esclavitud más profunda, porque es una esclavitud de la mente, no del cuerpo. Y eso es algo que es muy importante tener en cuenta cuando hagamos una lectura del plan de estudios. Otra cosa que va a ser muy importante para ya adentrarnos al tema de la dignidad en el plan de estudios es el tema de cómo imaginamos o cómo pensamos los derechos humanos desde nuestra realidad. Es decir, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pareciera, ¿no?, que están pensados, si lo identifican bien, en una realidad que no es la nuestra. Es decir, pueden funcionar bajo otras lógicas sociales, bajo otras sociedades, están pensados como derechos justamente occidentales, y quizás por eso nos resulta tan difícil hablar, ¿no?, o reconocer la importancia de los derechos humanos en nuestras realidades latinoamericana, mexicana. El tema, precisamente, como ya lo explicamos con la biopolítica y con la necropolítica, es la vulnerabilidad de la vida. Si ustedes se ponen a pensar en esas realidades que también a veces son aspiracionales del país en el que queremos vivir, que la educación es mejor en Finlandia, que me quiero ir a vivir a Holanda, a Alemania, a los Estados Unidos, es decir, romper con estas realidades, es porque en nuestra lógica, no sé si sea incluso hasta un tema de psicología social, estamos como con esa tendencia a ir a vivir a una realidad donde no esté vulnerada la vida. Y esto es muy importante reconocerlo, porque eso a que aspiramos básicamente tiene que ver con estas lógicas, ¿no?, de que los derechos humanos no garantizan la vida, como lo decíamos en el tema de la nuda vida, la vida cualificada. Es decir, estamos atrapados, por decirlo de algún modo, en nuestras realidades, y la vulnerabilidad de la vida es algo que impera en la realidad en la que vivimos. Judith Butler, en este texto que ya mencioné en algún momento, que se llama Vida Precaria, nos dice que la vulnerabilidad de la vida no es lo único que está distribuido de manera desigual en el mundo, porque también, o puesto que también persisten lógicas de empatía y de reconocimiento de la humanidad, que impiden que determinadas vidas y sufrimientos se califiquen como susceptibles de luto. Es decir, ¿qué significa esto? Que hay vidas que son dignas de ser lloradas y vidas que no son dignas de ser lloradas. Es decir, seguimos teniendo la misma problemática. Vidas en su mera existencia biológica, vidas que no importan y vidas que importan. Las vidas que importan son las vidas susceptibles a un luto y a ser lloradas. Esto sigue operando dentro de las lógicas
del pensamiento occidental. ¿Qué nos queda dentro de este epistemicidio, ¿no? Es una palabra curiosa, pero creo que tiene sentido. ¿Qué nos queda hacer a partir de que reconocemos, o de Sousa nos ayuda a entender que hay un epistemicidio? Que necesitamos nuevas epistemologías, o una epistemología contrahegemónica que se oponga al norte global. ¿Que se oponga en qué sentido? Que se oponga en términos de liberarnos, ¿no? De subvertir esas formas de racionalidad que nos imponen y que nos dañan, y que justo cuando, por ejemplo, tratamos de entender por qué hay tanta descomposición social en nuestro país, no lo entendemos, no nos lo explicamos, y nos es muy difícil saber cuál es el origen de esas cosas, es porque justamente no tenemos pensamiento propio. Es decir, no hay una epistemología propia. Insisto, el principal logro de la conquista no fue ni siquiera espiritual, no fue militar, no fue económico, fue de la mente, de la forma de pensar, de las ideologías. Son ideologías impuestas que no nos hemos sacado y que seguimos reproduciendo. Entonces, una de las propuestas de Sousa Santos, y yo creo que de gran parte de los pensadores que están dentro de estas lógicas decoloniales, tienen que ver con que no solo las formas de conocimiento validadas por el racionalismo de la modernidad son válidas. Bueno, ni siquiera, ¿no? Las formas o las bases epistemológicas de la ciencia occidental o de la ciencia moderna son indiscutibles, ¿no? O irrefutables o estrictamente válidas. Hay más formas de conocimiento que aquellas que están sujetas a la racionalidad occidental. Y entonces, esto es algo que me cobra mucho sentido a mí, por ejemplo, cuando hablamos o cuando trabajamos la inclusión o el enfoque de inclusión en la maestría en educación básica, que lo que hacemos o lo que le enseñamos a los maestros de básica es a construir narrativas. Y lo que de Sousa Santos justamente propone son narrativas de resistencia. Narrativas de resistencia que hablen de comunidades. Narrar es un acto contrahegemónico por el simple hecho de que ha sido desvalorizado. Es decir, si yo narro mis experiencias significativas, simbólicas, esas experiencias que me han llevado a pensar, a criticar, ¿no? Tener pensamiento crítico, a desarrollar otras ideas que no son las correspondientes con estas formas de racionalidad, justamente, o quizás por eso, han sido desvalorizadas. Es decir, priorizamos en muchas ocasiones el dato empírico, ¿no? Las formas lógicas de razonamiento, pero también hay otras formas de conocer, y esto sobre todo tiene que ver mucho con nuestra diversidad cultural o la diversidad cultural de nuestros países. Hay diferentes formas de conocimiento que se tienen que narrar. Incluso, ya si no pasamos al tema de nuestras comunidades o nuestra diversidad cultural, que en muchas ocasiones solo está relacionado con el tema indígena, podríamos poner un ejemplo muy concreto. ¿Qué hacen los colectivos, por ejemplo, feministas, cuando quieren reconocer las formas estructurantes de cómo se construyen las lógicas patriarcales o el machismo cultural? Narran. Lo que hacen es narrar lo que les sucedió, lo que pasó, lo que ha pasado, cómo funcionan estas implicaciones sociales en las que ellas, por supuesto, son un sujeto en vulnerabilidad, son víctimas de estas formas de racionalización que se objetivizan justamente hacia las mujeres como seres humanos de segunda categoría. Por ejemplo, ahí hay otro tema en torno a la dignidad humana. Ahí cabría la pena preguntarse, ya no en las lógicas de tortura, ¿no? Ya no en las lógicas de encierro, si las prácticas machistas dentro de un orden patriarcal atentan o no atentan, y sobre todo con
mucha agudeza en los contextos latinoamericanos o en el tercer mundo contra las mujeres. Entonces, habría que pensar la dignidad más allá de esas fronteras que tienen que ver casi siempre con la tortura. Incluso puede ser tortura psicológica, incluso las formas o las estructuras de pensamiento machista no es algo que no puedan reconocer, llevan a necropolíticamente al feminicidio. Entonces hay un atentado ahí, por supuesto, al tema de la dignidad humana. Entonces, lo que tenemos que hacer, según de Sousa Santos, o la gran tarea es post-abismal, porque tantos siglos, tantos años, nos hemos privado de pensar por nosotros mismos y hemos adoptado y aceptado los modos occidentales, sobre todo que se han efectivizado en las modernas formas de pensar. Aquí la palabra clave entonces es contrahegemonía. Contrahegemonía es contra el poder, pero no es el poder del director, del supervisor, del presidente, no es el poder de la autoridad directa, es el poder de esas ideas y de esas ideologías impuestas, contra el poder de esas ideologías impuestas. De tal manera, entonces, de Sousa, Dussel, se van a basar o hacen un diagnóstico de que hay un agotamiento intelectual y político del norte global. Este agotamiento intelectual tiene que ver con que justo la modernidad es un proyecto fracasado. Es un proyecto que no ha podido concretizar el progreso de la humanidad en términos de que todos podamos realizar nuestra vida. Esa vida cualificada, esa vida provista, ¿no?, de un cobijo, esa vida reconocida. Ha sido imposible. El proyecto de la modernidad ha fracasado, según estas epistemologías del sur. Entonces, ahí ya debemos de mirar muy cuidadosamente el tema de cómo pensar desde México, desde América Latina, y contraponernos a esas lógicas de poder. Algo y una definición que yo tengo muy clara de poder y que me parece que es hasta muy práctica y que puede ayudarles a pensar el funcionamiento de este poder, es heredada de el filósofo que más admiro, Michel Foucault. El poder es todo aquello que te dice tú no debes. Y cuando te dicen tú no debes, es que estás, y realmente no debes y te suprimes a hacerlo, es cuando hay un poder efectivo que te está sometiendo. Y ese poder es ideológico. Ese poder, esa contrahegemonía que debemos de tomar como referente o como bandera, si lo quieren ver así, es contra ese tipo de poder que te dice tú no debes. Y eventualmente eso lleva justo, ¿no?, reconocer que hay un poder que te dice tú no debes, a pensar críticamente. Existen en el plan de estudios de la educación básica, ahí es donde me quiero basar principalmente. Seguramente hay muchas cosas más donde podremos relacionar el tema de la dignidad humana, pero efectos de esta primera explicación de cómo funcionan las lógicas racionales de la sociedad occidental y del norte global y de cómo relacionarlo con el plan de estudios, solo me voy a basar en los 7 ejes que ustedes conocen muy bien, que cruzan el currículo de toda la educación básica, es decir, de todos los niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, nuestro primer eje es la inclusión. Y el plan de estudios nos dice la inclusión pues debe ser de carácter decolonial, ¿no?, que es justamente de estas cosas que estamos hablando. Ellos entienden, o el plan de estudios entiende, que en la inclusión, vista decolonialmente, hay que desarrollar proyectos formativos. Es decir, formar debe de cobrarnos mucho sentido.
porque la educación, sobre todo en estos primeros niveles, es formativa. Más que otros niveles es formativa. Pero no formativa de conocimientos especializados, sino formativa de los seres humanos que queremos ser y de los nuevos valores que debemos y queremos adoptar frente a los que ya están preconcebidos dentro de estas lógicas occidentales. Entonces, la inclusión debe, ¿no?, nos dice el plan de estudios, desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas. ¿Esto qué nos va a permitir comprender dentro de la inclusión? Que durante todos los niveles educativos, la lógica, o debemos reconocer, ¿no?, que la lógica colonial, sobre todo como maestros, la lógica colonial opera en nuestra experiencia humana cotidiana. Por supuesto que yo no le voy a hablar al niño de 4 o 5 años de decolonialismo o del colonialismo, pero como maestro yo apropio toda esta reconfiguración de mis esquemas ideológicos y de pensamiento y le tengo que dar sentido. Le tengo que dar sentido en un nuevo sujeto que va a ser formado, en un sujeto distinto, contrahegemónico a esas lógicas ya arcaicas, tradicionales, en cómo y sobre cómo hemos concebido la educación. Entonces, el maestro debe tener, ¿no?, muy claro cuáles son esos procesos históricos, científicos, productivos, tecnológicos, culturales y artísticos que dan paso a los procesos de colonización y romper con ellos. Formar un nuevo sujeto y un nuevo ser humano. Por eso es Nueva Escuela Mexicana. Un nuevo sujeto histórico que eventualmente vaya cambiando mediante sus formas de pensar, hacer y saber nuestra realidad. Sería una persona, no regida por criterios de violencia, ¿no?, de aspiracionismo que nos lleva a pisar al otro, de no reconocimiento de la diversidad y de las diferencias humanas. Es un sujeto que desde muy pequeño debe de aprender a generar nuevas condiciones de pensamiento y de ideas. Y el maestro es un sujeto más bien que se tiene que deconstruir, es decir, que tiene que desaprender las lógicas coloniales. Debe ser decolonial. Desaprender todo aquello que se nos ha enseñado no significa olvidar, no significa borrarme la memoria. Al contrario, debo tener más memoria para saber cómo funciona la sociedad y cómo la quiero transformar desde mi papel como agente educativo en la educación básica. Entonces, lo que debemos formar en este eje, que es la inclusión, estos ejes que cruzan el currículo, es ya de manera muy concreta, y a partir de que estamos reconociendo que hay explotación humana, explotación económica, dominio del poder político, establecimiento de roles de clases sociales que eventualmente llevan al clasismo, es que hay diferentes, ¿no?, formas de entender la diversidad humana, ya sea por el género, la clase social, lo cual no es clasismo, sexualidad, condición étnica y todo lo que nos lleve a reconocer que tenemos diferentes subjetividades y realidades y experiencias fenoménicas en el mundo, y basadas por supuesto en el tema del respeto y en el reconocimiento del otro. El otro eje es el pensamiento crítico, es decir, lo que nos dice el plan de estudios es que el pensamiento crítico se entiende como la recuperación, justamente haciendo el vínculo con la inclusión, es la recuperación del otro desde la diversidad. ¿Esto qué significa? Pensar críticamente es reconocer que hay otras realidades, es propiciar, dice el plan de estudios, en las y los estudiantes los procesos por los cuales se establecen relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos. Todos tenemos diferentes experiencias en el mundo, es parte de la diversidad
es parte de la diversidad cultural en concreto y es parte de la diversidad entendida en términos generales de conceptos, de ideas, de saberes y conocimientos. Y todo eso se tiene que establecer bajo los principios de relaciones que fomenten y construyan el diálogo. Diálogo no solo entre ellos, sino entre nosotros y ellos. Nosotros, desde una visión más horizontal, no debemos ser un maestro impositivo, no debemos ser un maestro que imponga lógicas de pensamiento, formas de pensamiento, sino que sepa dialogar. Dialogar desde lo que hace y cómo enseña. Lo cual nos lleva al tema o al otro eje, que es la interculturalidad crítica. Entonces, la interculturalidad crítica básicamente nos dice que todas las culturas, no solo las culturas de nuestro país, son matrices dinámicas y complejas. Es decir, entender la complejidad de la interculturalidad nos lleva o nos tendría que llevar a producir nuevas formas para imaginar, creer, comprender, interpretar y actuar. Es decir, para darle sentido y razón a nuestras vidas desde un ámbito en el que la diversidad cultural compartimos espacios, compartimos hábitos, compartimos experiencias en un clima, por supuesto, de absoluto respeto. Es una cuestión esencialmente ética. El otro eje es la igualdad de género, que está en el plan de estudios, y esto tiene que ver muy en particular, ¿no?, con esto que hablábamos del tema de la violencia, ¿no? Prácticamente siempre que se habla de igualdad de género, no podemos prescindir de pensar que también está la violencia de género. Y la violencia de género, como muchas de las problemáticas que tenemos socialmente, son aprendidas. Ningún niño nace, ¿no?, con la tendencia a violentar, a minimizar el otro género. Es decir, es algo que nosotros les enseñamos a los niños. Y eso es algo que no puede seguir pasando en las escuelas de educación básica y en la implementación del plan de estudios. Y supone, en este sentido, la igualdad de género, que tanto niñas, niños, adolescentes, cuestionemos cuáles son esas prácticas que están muy arraigadas, podríamos decir también institucionalizadas, en torno a cómo comprendemos la identidad sexual, racial y un género que termina siendo establecido desigualmente, ¿no? Ya sabemos a qué nos referimos con eso, y que justo todo eso se va a trasladar, si no lo enseñamos, si no tenemos responsabilidad en torno a cómo educamos en igualdad de género, a el origen de muchas desigualdades que también eventualmente van a atentar contra la dignidad humana, por condición laboral, por condición social, por condición y papel y rol en la comunidad. El género sigue siendo un problema, la desigualdad, la violencia, que genera desigualdades sociales, o es uno de los elementos más importantes que genera la desigualdad social y la injusticia social. Otro de los ejes que no podemos pasar por alto, no es que sea menos importante, es el tema de la vida saludable. Y aquí es fundamental entenderlo desde el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana y el Plan de Estudios 2022. Nos dice el Plan de Estudios: la salud o la vida saludable es un hecho social. Es decir, tiene implicaciones y está condicionado a hechos sociales. No sé si recordarán que hace poco causó mucha polémica este tema del etiquetado de los alimentos. Porque bueno, habitualmente las empresas, ¿no?, el capitalismo en sus dinámicas prácticas y sus lógicas de consumo, pues justamente veía como una amenaza el hecho de que se le pusiera una etiqueta más realista a lo que ese producto de consumo alimenticio representaba, y entonces generó mucha polémica, porque justamente los hábitos
que vamos adquiriendo en torno a nuestra alimentación, nuestra nutrición, son condicionados desde lo social. Es decir, que la mayoría de las personas en la Ciudad de México degusten y les gusten las sopas Maruchan, por ejemplo, no es algo casual, es algo que tiene que ver con que hemos ido también en estas lógicas racionales aprendiendo, pues quizás que es un alimento práctico, porque nosotros todo el día estamos muy ocupados, pasamos 10, 12, 14 horas en el trabajo, descuidamos esa parte de nuestra salud porque es más importante ganar dinero, ¿no? Realizarse profesionalmente. Insisto, no son cosas malas ganar dinero ni realizarse profesionalmente, pero justo puede quedar ahí un descuido a algo tan elemental y básico como la salud y en consecuencia la vida. Es decir, por ejemplo, una persona que descuida su salud, no me podría preguntar, o nos tendríamos que preguntar, si dentro de estas lógicas estructurales no también se está atentando contra su dignidad. Es algo que sería importante analizar y reconocer. Entonces, hemos priorizado muchas cosas que dentro de las lógicas racionales, la modernidad, el occidentalismo, el capitalismo, han sometido o dejado en segundo plano nuestra vida saludable. Entonces es algo que también se tiene que promover de manera transversal dentro del plan de estudios. No menos importante, el último eje es artes y experiencia estética. Y justo tiene que ver con dónde concluye. Empezamos muy filosóficos, empezamos con lo filosófico, dónde concluye el tema de las humanidades, pero también el tema del humanismo. Y el arte es una humanidad o es producto de una tradición, ¿no?, que fomenta esos valores, esos criterios que nos definen como humanidad. Y la experiencia estética, que eso es algo que ya tiene que ver con un hecho más social, es decir, lo humano con la experiencia social, lo artístico con la experiencia social. Y este eje en particular está muy enfocado al desarrollo del humanismo, más que muchos otros, que es algo que nos interesa entender dentro del plan de estudios. Porque lo que pretende el plan de estudios en esto es crear condiciones y crear relaciones que atiendan aspectos sobre todo de carácter reflexivo y afectivos. Fomentar la imaginación, el pensamiento creativo, lo dice muy románticamente el plan de estudios, nuestro paisaje interior, que es algo en lo que nos debemos de detener para tratar de ser mejores personas y también formar a esas nuevas generaciones que se supone que en este proyecto de la nueva escuela mexicana tendrían que generar esas semillas para que nos convirtiéramos en otro tipo de sociedad. Una sociedad mejor no tiene que ver necesariamente con lo económico, sino que tiene que ver con los valores sociales que eventualmente impulsarán ya en otras cosas que sí tendrán que ver más con lo material. Pero en principio me parece que este eje se trata en una transformación de lo que habitualmente los filósofos pensamos que es el espíritu, ¿no? Eso que se tiene que cultivar al margen, ¿no?, de otro tipo de cosas de carácter más superficial o de carácter más material. Y aquí nada más haría como una especie de paréntesis, porque también tiene que ver con las lógicas del pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento crítico, principalmente con la escuela de Frankfurt, Walter Benjamin, que en algún momento él escribió una obra que se llama la obra de arte en su época de la reproductibilidad técnica. Y en síntesis, ¿qué decía esto para que nos cobre sentido con lo que estamos tratando de entender? Que en nuestros días la obra de arte ha perdido su aura. Y el perder el aura, aunque pudiera parecer algo que es un problema para el arte o la expresión artística,
realmente lo hace más democrático y accesible. La reproductibilidad técnica del arte, ¿qué es la reproductibilidad técnica? Véase o pienses el cine, la fotografía, que son estas nuevas artes, nos ayudan a pensar y a reflexionar y sobre todo a hacer un vínculo con las realidades que estamos pensando. Eso es algo muy poderoso, por ejemplo, en el cine, en el sentido artístico, que ya no solo el arte se basa en la contemplación y en el aura, en la irrepetibilidad de la obra de arte, sino más bien en todo lo contrario, en su reproducción técnica y en los esquemas democráticos o de democratización que llegan hoy al arte. Y eso es algo que nos debería interesar, porque el arte es poderosísimo en ese sentido para transformar conciencias y para transformar el espíritu de los nuevos niños mexicanos. En realidad, todos los ejes que están presentes dentro del currículo del plan de estudios, estos ejes formativos, eh, estos ejes articuladores que cruzan el currículo, son fundamentales para que empecemos a pensar nuestra práctica profesional, nuestra práctica docente de distinta manera y sobre todo con una actitud crítica y epistemológica diferente, contrahegemónica, que realmente nos creamos eso que dice el plan de estudios. No es creerlo a ciegas. Yo estoy de acuerdo que este es el enfoque correcto, pero puede fracasar si no lo tomamos con la suficiente seriedad. Con esto termino mi plática y daría pie a que ustedes planteen las preguntas que tengan. Por favor, insisto en que sean preguntas muy específicas, concretas, también que pueda responder de manera concreta y no llevarme 10, 15 minutos para que agilicemos la sesión. Entonces ahí el maestro Benjamín, como les dije, estará atento y me pasará las preguntas. Voy a deshabilitar un momento mi cámara, mi micrófono y esperamos su participación en el chat. Me dice el maestro Benjamín que vamos a dar unos 3 minutos para que ustedes puedan poner sus preguntas y las pueda recoger. Muchas gracias por su atención. ¿Mm? Yo creo que, digo, sin que enfoques la cámara tú, puedes hacer la pregunta, suena en la transmisión y yo la contesto, ¿no? O sea, ¿la lees? ¿Quieres que la Se lea? escucha, se escucha el audio, no te ves y yo le respondo. Bueno, dices el nombre de quien lo pregunta.
qué 6? Creo que sí me lo salté. Ujú. Piden que si puedes volver al tema del concepto de inclusión por exclusión. Sí, pero también es un corte, ¿no? Porque si no, no vamos a terminar. Sí, sí. Y luego son preguntas que, bueno, tengo que regresar a... ¿Ya cuánto tiempo pasó? Un minuto ya. Llevan 8 preguntas. Ya son 10 entonces. Voy. Dame un minuto más. Ya les dije que pasamos a la respuesta. Son 10 preguntas. Te las digo antes para que tú todavía no veas. 10 preguntas. Sí, pero revísalas para que veas. Ok, digo, son varias. La primera, ¿qué necesitamos los docentes ¿qué necesitamos los docentes realizar para comprender a fondo el enfoque de la nueva escuela mexicana? Lo siguiente, me llama mucho la atención esto de las contrahegemonías. Es la resistencia que se está dando con la aceptación de este nuevo plan de estudios de la NEM por el rezago del pensamiento occidental que hay. Creo que nos faltó el eje 6 de fomento a la lectura y la escritura. ¿Podría hablarnos un poco sobre ese eje? Hola, ¿podría explicar de nuevo y brevemente el concepto de inclusión por exclusión? ¿Cómo podemos desapegarnos del pensamiento hegemónico y crear nuevas formas de conocimiento dentro de un mundo globalizado? Eso está más interesante. ¿Cómo lograr verdaderamente una educación formativa? ¿Cómo llevar a cabo esta nueva escuela ya a la práctica, sobre todo en primaria baja? Y buenas noches, podría hacer un breve resumen cronológico de los pensadores e ideas filosóficos que pueden hacer una interpretación e entendimiento actual de la modernidad. Recomiendo un libro. Os recomiendo ver de nuevo el video, ¿no? O sea, me voy a decir otra vez los... Ve el video y recomienda a Bauman, no sé, que te expliquen qué es, ellos lo explican, ¿no? ¿Cómo concebir un enfoque de otredad en los alumnos? Y por último, ¿de qué forma los maestros podemos modificar todas estas concepciones implícitas que influyen en nuestra actitud en el aula? Y otras más, pero vamos a centrarnos en estas, ¿vale? Bueno, la lees y la contesto. Primera, 1, 2, 3, 4, 5. Espérame tantito. Voy a conectarme de nuevo. Bien, estamos de regreso. La dinámica es que el maestro, Benjamín, que ya recogió las preguntas, creo que son 10, en lo cual nos mete en cuestiones de tiempo. Voy a tratar de ser muy breve, porque si no, no vamos a concluir. Y él las va a leer, se va a escuchar el audio, no van a ver al maestro, solo se escucha el audio y yo la voy a responder. Tratando de que, insisto, ¿no?, sea lo más breve posible, porque si no, se va a convertir esto en un debate filosófico, que digo, me encantan, pero no es el espacio ni el momento. Muy buenas noches. Gina Aranzábal Martínez.
¿Qué necesitamos los docentes para comprender a fondo el enfoque de la nueva escuela mexicana? Bien, maestra, va a parecer una respuesta muy obvia, pero tiene que leer. Es decir, no hay que esperar a que nos expliquen todo, a que todo esto venga por generación espontánea. La lectura es algo que hemos perdido, es un hábito, es algo que debemos fomentar, no solo nosotros, sino con los niños. Entonces, profundizar en estas cosas implica leer. Usted, espero, ¿no?, que se haya llevado de esta plática una serie de aproximaciones, una serie de ideas, planteamientos, filósofos, las lecturas. Recuerde que el ámbito formativo no se limita a la educación formal, ¿no?, como estamos llevando aquí una sesión mediante la universidad. Debe tener un compromiso con su formación, con la lectura, y empezar a desarrollar, que no hay una fórmula, este pensamiento crítico. Entonces, quizás no le satisfaga tanto mi respuesta, porque prácticamente le estoy diciendo que lea, pero es algo que me parece que es muy, muy elemental y muy obvio. Los maestros de básica nos debemos de convertir en agentes sociales históricos, pero eso nos compromete con formarnos en la lectura y buscar nuevas formas de conocimiento. Siguiente, Luna Mirna Santa María Mímida. Me llama mucho la atención esto de contrahegemonías. ¿Es la resistencia que se está dando con la aceptación de este nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana por el rezago del pensamiento occidental que hay? Si entendí bien, la resistencia al plan de estudios lo está entendiendo como contrahegemonía. Me parece que sí y no. Sí, ¿por qué? Sí, porque a nosotros nos puede causar una imposición si es que no lo hemos interiorizado, no lo hemos comprendido suficientemente. Entonces eso nos lleva a un rechazo inmediato del enfoque del plan de estudios o del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Si lo entendí o no entendí bien la pregunta, como ayudarnos a pensar contrahegemónicamente, por supuesto. El plan de estudios nos da una serie de aproximaciones y claves para desarrollar esas ideas y que sobre todo se vean materializadas en la práctica pedagógica. Pero insistiré que ningún plan de estudios, ningún enfoque o modelo educativo tiene fórmulas que se apliquen A, entonces B, 1 más 1, entonces 2. Y sobre todo si estamos hablando de temas tan complejos como la crítica social y cambiar las formas y los esquemas de pensamiento, no hay fórmulas y no hay recetas. Entonces, sí lo puedo entender como contrahegemónico. Usted puede rechazar, por supuesto, es parte del pensamiento crítico lo que propone el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, pero siempre y cuando usted con fundamentos y con argumentos, pues también haga esa contestación al plan de estudios, ¿no? Eso es algo que es importante a considerar. Siguiente, Araceli Escobar. Creo que nos faltó el eje 6 de fomento a la lectura y la escritura. ¿Podría hablarnos un poco de este eje, por favor? Sí, de hecho se me pasó, no sé por qué, pero lo importante en este eje es que la lectura y la escritura tienen que ver sobre todo con el lenguaje. Y el lenguaje tiene un peso fundamental en las formas de reproductibilidad de lo social y de cómo pensamos, cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos. Es decir, por ahí pasa todo. El que seamos personas discriminadoras, violentas, individualistas, tiene que ver con cómo nos manifestamos, expresamos la realidad en la que vivimos a partir del lenguaje. Entonces lo que deberíamos estar haciendo, según estoy entendiendo en el plan de estudios, y me parece que ahí lo podemos vincular sobre todo con el tema de los proyectos, es enseñar a comunicarnos a partir de las experiencias que vivimos y expresarlas bajo las diferentes formas que tiene el lenguaje para expresar
esas formas de vida en las que vivimos y reconocernos. El lenguaje nos sirve para reconocernos, no solo para comunicarnos. Entonces ahí los proyectos me parece que tendrían mucho que ver con esto de tomar la palabra, ¿no? Que a los niños se les enseñe, se les inculque a tomar la palabra, a entender que su participación y su expresión, no solo de conocimientos, aprendizajes, sino también de emociones, es fundamental. Es algo que se tiene que exteriorizar a partir del lenguaje. Entonces, esto nos obligará también a un reconocimiento. Los ejes todos están relacionados entre sí y tienen que situarnos en la realidad en la que vivimos y expresarla a partir de las diferentes formas del lenguaje. Siguiente pregunta. Isaí Solís. ¿Cómo podemos desapegarnos del pensamiento hegemónico y crear nuevas formas de conocimiento dentro de un mundo globalizado? Está muy relacionada con la pregunta 1, justo, y tiene que ver con la epistemología. Si no tenemos lo suficientemente claro qué es lo epistemológico, nos va a ser muy difícil comprender por qué necesitamos nuevas formas de conocimiento. Y el hecho de que demos un giro con que ya el conocimiento no se construye de manera lineal, yo me atrevería a decir ni siquiera dialógica, o dialógica sí, pero en la comunidad, es decir, entender que el aprendizaje es una construcción desde la comunidad, desde la sociabilidad, que todos nos podemos retroalimentar entre sí, compartir conocimientos, saberes, experiencias. Eso es algo que es contrahegemónico, porque habitualmente se piensa que esas formas, como lo decía en la plática, narrar nuestras experiencias, narrar nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes, es algo desvalorizado. Entonces, es muy importante reconocer que no solo las formas convencionales de pensar son las válidas, sino que hay más, y eso tiene que ver sobre todo mucho con el tema de la diversidad cultural. Aline Beltrán, ¿cómo podemos lograr verdaderamente una educación formativa? Una educación formativa. Formar tiene que ver con colocar las estructuras que son necesarias para la vida. Habitualmente muchos pensadores de la educación o filósofos de la educación nos hablan de que hay que tener estructuras. O coloquialmente entendemos que una persona que se ha desviado del camino, ¿no?, es porque le falta estructura o no tiene estructura. Entonces las estructuras son las bases, son los cimientos, es lo que soporta el edificio de la persona que se va a convertir, que se está formando. Es decir, no se forma a partir de la nada, sino con base en una estructura, como si fuera un edificio. Entonces, estos ejes justamente son la estructura que necesita el sujeto, el niño, en las diferentes etapas, en los niveles educativos, para poder ser una mejor persona, un nuevo sujeto, un nuevo mexicano, dentro de este esquema escolar. Iraíz Olmos G. ¿Cómo llevar a cabo toda esta nueva escuela ya a la práctica, sobre todo en primaria baja? Primaria baja es una pregunta muy concreta y aquí sí quizás no le responda como usted espera. Primera, porque no soy maestro de básica. En segunda, porque no soy pedagogo. Y en tercera, porque usted prioriza lo práctico, lo cual es importante. O sea, hay que aplicar todo esto. Pero, insisto, no hay fórmulas y no hay recetas. Es decir, usted lo que tiene que hacer es traducir toda esta profundidad del enfoque, porque es un enfoque, es una lupa, es un lente que me va a ayudar a mirar de manera distinta la educación. Usted que, o ya sea que sea pedagoga, o sea licenciada en educación primaria, o la profesión que usted tenga, usted lo tiene que traducir a su práctica profesional. La Nueva Escuela Mexicana nos da sugerencias, nos da una serie de trabajos y proyectos pedagógicos de los cuales nos podemos basar, pero básicamente es una tarea que uno se tiene que apropiar. No esperen fórmulas. Entonces tendrá que pensarlo, maestra, tendrá que interiorizarlo, tendrá que hacer un compromiso con su profesionalización. Samantha Claudio,
Buenas noches. ¿Podría hacer un breve resumen cronológico de los pensadores e ideas filosóficas que permitan hacer una interpretación o entendimiento actual de la modernidad? Gracias. Bueno, maestro, esto ya lo expliqué en la plática, entonces le recomiendo ver el video, va a quedar grabado nuevamente, repasarlo las veces que lo considere necesario y apoyarse en otros recursos, en libros, insisto, esta es una tarea, es un compromiso. El diplomado no es el diplomado y ya acabé y entonces ya sé todo lo que tenía que saber. Es un compromiso con su formación o con su deconstrucción, como lo quiera ver. Entonces le sugiero o le sugeriré algunas lecturas por el chat para que pueda profundizar en este recorrido de la historia de los pensadores y filósofos. Pero el recurso aquí va a estar, entonces puede repasarlo. Liliana Morales, ¿cómo concebir un enfoque de otredad en los alumnos? El enfoque de otredad, fíjese que también viene de este problema de la vulnerabilidad y la dignidad humana y del no reconocimiento de las diferencias. Entonces, con los niños hay una oportunidad implícita y muy representativa, porque ellos están en esas bases, en esas estructuras que les tenemos que inculcar o formar. Como decía en la plática, un niño no nace sabiendo discriminar. Los enseñamos, ya sea en casa, en el contexto familiar, en la escuela, a discriminar. Y discriminar es una forma de no reconocer al otro. Entonces, todo este trabajo, mediante los ejes que trabajamos y que ustedes aplicarán en el ámbito del trabajo pedagógico, con los libros de texto, debe de considerar todos y cada uno de los ejes. Cuando enseñamos, no es que no importen los contenidos o los aprendizajes o los conocimientos, pero bajo estas nuevas lógicas, los conocimientos quedan en un plano igual a la formación, tanto en valores, tanto en las nuevas formas de sociabilidad, que usted deberá apropiarse y reproducir en sus planeaciones, en su práctica pedagógica, en su práctica didáctica. Por ejemplo, ¿cómo podría enseñar de diversidad a partir de las matemáticas o de un tema matemático? Quizás, no sé, se me ocurre, insisto, yo no soy pedagogo, que el diferenciar entre los triángulos, los diferentes tipos de triángulos, podríamos hablar de también cómo son diferentes las personas, tanto en su constitución, en sus formas de expresión, en sus preferencias. Es decir, la diversidad es algo que no solo es un dato social, sino que está en todas las cosas y en todo el mundo. Entonces, a veces cuesta trabajo entender por qué no nos apropiamos e interiorizamos la diversidad, si es algo que en lugar de restar, nos suma. Son experiencias, aprendizajes diferentes, culturas diferentes, formas de vidas diferentes que nos pueden retroalimentar. Tenemos la pregunta de Julio César Ángeles: ¿de qué forma los maestros podemos modificar todas estas concepciones implícitas que influyen nuestras actitudes en el aula? Creo que va muy relacionado con las que ya he contestado, y perdónenme que no les diga algo muy concreto, así de salta o haz esto, pero no hay fórmulas, insisto. Ustedes tienen que prepararse, leer, profundizar en los temas, profundizar en los enfoques. No queda de otra. Debemos de convertirnos no solo en maestros pragmáticos, sino en investigadores, ¿no? Educativos, sociales, agentes educativos. Es un compromiso social. La educación es un compromiso social que involucra nuestra preparación, y nuestra preparación no se reduce a una licenciatura, a una maestría, a un doctorado, a un diplomado. Es un compromiso con ustedes. Revisando el resto de preguntas que han surgido después de las primeras que hemos elegido, son muy coincidentes en el planteamiento sobre el tema formativo, sobre el cambio de perspectiva, a lo cual ya en las primeras preguntas se ha dado respuesta. Pediría por favor que se revisara posteriormente el chat
y el video para identificar la respuesta ofrecida a preguntas muy similares. Muy bien, bueno, entonces creo que con esto concluyen las preguntas. Les vamos a pedir, ¿tú les vas a pedir que llenen el formulario? Ya va a aparecer. Ok, les van a compartir la liga del formulario que garantiza que asistieron a la sesión en línea y tiene 3 preguntas, si no me equivoco, que tendrán que contestar. No tiene nada que ver con una actividad evaluativa, solo es para ver y corroborar que estuvieron presentes en toda la sesión. Y yo les agradezco mucho lo poco que haya aportado. Yo sé que igual y por eso advertí al principio, esto es muy teórico. Y lo teórico profundiza los orígenes, la historia de las mismas ideas, el desarrollo de las ideas, pero a nosotros, ustedes en particular como maestros, les toca aplicarlo. No hay, insisto, fórmulas. Y qué bueno que no haya fórmulas, porque si no, esto sería más impositivo. Hay, me parece, libertad de actuar en su práctica profesional y pedagógica, siempre y cuando se sigan estos principios que, insisto, son, a mi forma de ver, los correctos y depende de ustedes materializarlos. Muchas gracias y buenas noches, y el maestro Benjamín les comparte la liga y con esto doy concluida la transmisión. Que tengan excelente noche.